en una nueva entrega de estos lunes de prácticas profesionales en la Tribu Verde, y como desde hace unos meses estamos acostumbrados a tratar los temas sobre, en este caso, paisajismo, sobre la parte administrativa, y hemos sumado desde hace ya 4 o 5 semanas invitados por fuera del paisajismo, como fue el caso de Leo Piccioli, como fue el caso de Jonathan Lloyd. La semana que viene lo tendremos a Dani Pressman, y hoy, justamente hoy, en este horario 19:30, la tendremos a Ale Marcote. Hernán, ¿cómo estás? Jorge, ¿cómo estás? Acá me dice Ale que no puede entrar todavía, pero bueno, vamos a comentar quién es Ale Marcote. Probablemente muchos de ustedes no la conozcan. Ella, porque viene del rubro de... Ella es contadora. Connie, ¿cómo estás? Y desde hace unos años salió, al menos para mí, se hizo conocida con un libro que habla del síndrome del impostor. Cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado. Y eso es justamente lo que esperamos que nos explique de qué se trata el síndrome del impostor y cómo transformarlo de tu enemigo en tu amigo. A ver, Ale, no sé si ya recibiste la invitación. ¿Cómo están ahí? ¿Se me escucha bien? Si tienen... A ver. Voy a buscarte nuevamente. No sé, saber cómo me están escuchando. Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches a toda la comunidad, a todos los que se están sumando. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Un Eh, gustazo. bueno, un placer para nosotros darle el espacio a ese integrante que tenés en la familia, que hay que darle mimo, ¿no? A las mascotas de la familia. Sí, 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 ya salimos a dar una vueltita con las perritas, así que ya estamos para quedarnos charlando. Ahora la Bueno, tardecita, tarde-noche. contanos, a ver un poquito, porque cuando alguien escucha el síndrome del impostor, el impostor suena mentira, ¿no? Y Sí. muchos de los indios de la tribu, muchos de estos seguidores, realmente me preguntaron, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? Contanos un poquito, más o menos resumidamente, para ver cómo lo descubriste vos también, ¿no? ¿De dónde viene? Ok, bueno, el síndrome del impostor es la idea de que somos un fraude. Vos hablabas de la mentira, pero esa idea de que somos un fraude, pero en realidad no lo somos, ¿no? Por eso se habla del síndrome del impostor, no es que somos impostores. Y tiene que ver con esta sensación que tal vez te pasó y tal vez le haya pasado a muchas personas de la comunidad, de que estamos engañando a alguien porque no somos lo suficientemente buenos, competentes, lo suficientemente profesionales, por ejemplo, como los otros creen que somos. Entonces, lo que podemos darnos cuenta, por ejemplo, porque cuando logramos algo, alcanzamos algún objetivo y las personas nos felicitan, nosotros no nos podemos hacer cargo. Decimos, no, nos felicitan porque son amables, pero no porque hicimos algo bien y porque nos esforzamos y por toda nuestra capacidad, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver también porque ponemos en el afuera las causas de lo que logramos. Quizás se escuchen decir en algunas ocasiones, bueno, es que fue suerte, es que en realidad esto lo hice, pero porque me conocían o porque me contactó alguien, ¿no? Entonces, o porque justo estuve en el momento indicado, en el lugar indicado, ¿no? Entonces es como que ponemos nuestros logros y el mérito de haber conseguido algo en el afuera. Esto digo como para empezar a darnos cuenta en qué momento nos podemos pescar un montón de veces diciendo este tipo de cosas. No, bueno, es que fue suerte, es que tal cosa, ¿no? Y entonces, digo, esto que yo te voy contando es como para ir dándose cuenta cuando aparece
Y ahí es que también está la idea entonces de que me pueden descubrir, ¿viste? Quizás, no sé, me contrataron para un trabajo y yo digo, internamente como, ay, en algún momento se van a dar cuenta que no era mía la que tenían que contratar, no tenían que contratar a Alfredo, por ejemplo, no a mí, porque bueno, no soy tan buena en esto. Esto es lo que solemos llamar el síndrome del impostor, es decir, la creencia de que somos un fraude, aunque tenemos la capacidad, ¿no? Por eso digo de la creencia. Bueno, yo, por ejemplo, estuve, si se meten en la página de Ale Marcote, alemarcote.com creo que es, Ujú. van a ver la graduación, ¿no? Y el puntaje con el que te graduaste. Yo podría entender que alguien pueda decir, pueda padecer ese síndrome del impostor, que pueda pensar, me van a descubrir, de alguien que por ahí, no sé, por ejemplo, para hacer un diseño de paisajismo, eh, tiene tomado algunos cursos, fue autodidacta, no asistió a la universidad y entonces cuando llega el momento de hacer un plano, cuando llega el momento de diseñar algo, pueda entender, uy, me van a descubrir porque me quedan materias pendientes. Ahora, a mí lo que más me llama la atención, lo entiendo desde mi lado porque además entiendo el rubro, conozco muy bien el rubro. Ahora, me llama muchísimo, poderosamente la atención que le pase a alguien como vos, porque si lo indagaste es porque lo atravesaste, con un puntaje por sobre 9 en tu graduación como contadora. Sí, sí, digamos, yo obviamente este recorrido tiene que ver con haberlo transitado y con haberlo padecido. Quiero hacer una aclaración. Esto no es un término nuevo. O sea, es que lo descubrieron dos psicólogas en Estados Unidos hace más de 40 años. Lo que pasa es que no hay mucha bibliografía en español. Pero bueno, yo en todo este recorrido digamos, de recibirme de contadora, pero después quería trabajar como coach en algún momento, obviamente esto fue una transición de años y demás, yo veía que no podía, como que había un cierto desafío que no podía hacer el cambio, y lo que me di cuenta que tenía que ver con algunas creencias mías, ¿no? Y como con esta idea de que las cosas las tenía que hacer perfectas, y esto que vos decís, bueno, ¿cómo si tenés un promedio alto, igual te podés sentir así? Y yo te diría que justamente aparece cuando tenemos una alta autoexigencia, porque tiene que ver con esta creencia de que quizás tenemos que saber todo o tenemos que hacer todo perfecto. Entonces, no importa si tenés un 9 o si tenés un 9,50, siempre es como que, ay, me tendría que haber sacado 10. Y hay una anécdota muy interesante en el libro de una amiga que ella decía que justamente había rendido, había ido a rendir un examen y había llegado tarde y entonces se sacó un 10, pero ella seguía enojada y cuando la mamá le preguntó, ¿y por qué estás enojada? Decía, porque si hubiera tenido más tiempo lo hubiera hecho mejor, ¿entendés? Y esa es como la idea, no importa que te sacaste el 10, sino que tiene que ver con una exigencia, con una autoexigencia, podríamos decir, muy alta, y con una creencia, yo siempre hablo de creencias como utópicas, porque esto de que siempre tenés que saber todo, o siempre tenés que tener un título más. Vos me decías, quizás no, porque si yo tengo que hacer este plano y hice estos cursos, ya debería, quizás me sentiría así, porque tal vez no alcance, pero tal vez súper alcanza para hacer eso. El tema está en qué es lo que nosotros creemos que tendríamos que tener, ¿no? Quizás para lo que tenemos que hacer, lo que estudiamos, lo que conocemos, ya alcanza, pero tiene que ver con la idea de que yo siempre tendría que saber más o hacerlo de una forma mejor. Entonces digo, quizás, no, obviamente, tal vez yo a veces miraba a algunas personas que tal vez se sacaban, no sé, un 5 y ya está, y con eso aprobaban para ir al final y estaban súper felices y yo la pasaba súper mal, o sea, muy, muy mal. Entonces, ojalá pudiera tener esta alegría, por más que me saque un 9 y te digo que yo creo que lo vio muchísima gente esto y lo vive muchísima gente y además encima las otras personas quizás no te creen porque te dicen, dale, o sea, no tiene sentido lo que estás diciendo y sí, no tiene sentido y uno la pasa muy mal encima. Así que bueno, por eso también ponerlo sobre la mesa, ¿no? De que somos muchos los que no, los que pasamos por ese proceso y en los trabajos pasa lo mismo.
entiendo por experiencia personal que cuando se trata de resultados y los resultados no se dan, ¿sí? Estamos hablando de resultados laborales, éxitos laborales, empresariales, a veces los números no acompañan el dinero, no acompañan los éxitos y empieza uno a sentir que el fracaso como un aliado, ¿no? Como una constante y a pensar y a tener dudas sobre uno y decir, bueno, lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo mal. No piensa uno en el alrededor. Tal vez las condiciones no están dadas para lo que uno está haciendo, y entonces uno empieza a perder confianza en uno mismo por más que sepa. Eso cuando empiezan Mm. a darse algunos éxitos, eh, te digo porque, bueno, por experiencia personal lo he vivido, no pude dimensionar lo que se estaba dando, ¿no? Porque en realidad era el mismo esfuerzo, incluso hasta menos, que estaba haciendo hasta ese momento, cuando cuando el árbol empezó a dar frutos, claro, era todo lo que uno había fallado, había mejorado y además tenía Sí. ya un tiempo haciendo esto. Entonces lo hacía mejor y ya además la gente ya te empieza a tomar, te empieza a ver de tanto tiempo, de tanto empujar, pero uno sigue atado un poco eh, a ese ciclo de ciertos fracasos que hoy yo lo tomo como un aprendizaje. Entiendo que por ahí ese, ese síndrome del impostor nos puede llegar a ayudar como para mejorar lo que hacíamos mal. ¿Viene por ahí el tema? Yo ahí estaba tomando nota de algunas cosas que decías porque trajiste como unos cuantos temas en tu relato. Eh, por un lado, es súper importante ver cómo nosotros nos relacionamos con estas experiencias fallidas o con estos fracasos, ¿no? Como vos decías, hago una cosa, no me sale, hago otra. Entonces, esto sí después influye en este síndrome del impostor. Porque, digamos, podríamos separar acá de que cuando quizás hacemos algo y no nos va bien, lo volvemos a hacer y no nos va bien, ¿no? Y hacemos varios intentos, lo que a veces puede pasar es que nos entra la duda sobre nosotros mismos, ¿no? O sea, no quizás sobre nuestra idea, sobre el proyecto, sino que empezamos a internalizar ese fracaso, entre comillas, digo, fracaso y éxito podríamos decir que tiene que ver con las expectativas que tenemos, ¿no? Si sería, podríamos llamarlo fracasos si las expectativas que tenemos no se cumplen, para decirle de alguna forma. Entonces, el tema empieza a complicarse, podríamos decir, cuando lo internalizamos, cuando decimos que yo soy un fracaso, ¿no? Y empiezo a tener la duda de mí misma. Distinto es cuando decimos, ok, esto no está funcionando, este proyecto no está funcionando, pero yo siempre tengo la capacidad de esforzarme, ¿no? La capacidad de estudiar, la capacidad de darlo vuelta. Entonces, lo traigo porque eso es clave para ver después si nos sentimos un fraude o no. A veces nos sentimos un fraude porque, nada, en el proceso no la estamos pegando, que creo que es algo que a muchos incluso, cuando vino la pandemia y con esta necesidad de reconvertirse, bueno, los puede haber afectado muchísimo, ¿no? Estoy teniendo que hacer algo diferente, tengo que darme, digamos, hacer otra cosa y no, y me estoy chocando contra una pared, entonces yo no sirvo. Entonces, eso por un lado. Y después vos decías esto de que, bueno, tal vez ahora estoy cosechando y después de haber intentado. Y eso también está bueno poder verlo, porque creo que estamos en una cultura que muchas veces pareciera que nos pide como el éxito inmediato. O sea, como que las cosas salgan de una, ¿no? Y si no te salió, ya está. O sea, es como que no sirve. Y eso también nosotros lo tenemos bastante internalizado, ¿no? Hay personas que, o hay momentos de la vida en donde decimos, si ahora lo probé y no me salió, chao, no sirve. O no sirvo, lo cual es peor. Entonces, ahí sí también nos podemos sentir un fraude, ¿no? Es como hice un intento, hice dos intentos, me tendría que haber salido. Entonces, digo, de esto que trajiste, ahí yo es donde le veo la vinculación con este tema, ¿no? En cómo nos relacionamos con los errores y con los fracasos, que es una de las cosas que tenemos que trabajar para poder llevarnos mejor con esta idea de que somos un fraude y de alguna forma dejarla de lado. Y también revisar esta creencia, que las cosas nos tendrían que salir de una, porque
digo, estamos en una red social, estamos en Instagram, que para mí es como la red social que muestra todo el éxito y la pompa y que todos la pasan genial. Entonces, también es como que este tipo de redes también nos exponen a ver que parece que todo el mundo le va bien de una y no se muestra mucho. No, no sé si mostramos todos esos golpes que nos dimos, todos esos intentos. Entonces estamos siempre comparándonos como con gente a la que parece que le va todo bien y de una, y no se dio unos cuantos golpes como nos dimos la mayoría, ¿no? Porque todos nos hemos dado unos cuantos golpes y no nos salieron las cosas. Es muy interesante lo que comentás respecto a, es un fracaso si depende de las expectativas que le pongamos, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo expectativa de 10 y me saco un 9, para cualquiera es aprobaste con un 9, pero puse Claro, expectativa de 10. Y pensaba, ¿no? En historia personal, porque uno siempre es autorreferencial, pensaba en cuando yo vengo al paisajismo desde el lado del vivero, ¿no? Y siempre yo me comparé desde mi pequeño proyecto con los dos viveros más grandes de la zona en la que yo estaba, ¿no? Nunca con el vivero mediano ni con el chiquito. Ese es decir, es un gran desafío si uno lo toma así y uno dice, bueno, no importa si no llego a 10, con un 5, porque yo me estiro para eso. El problema es cuando uno, a mí me pasó en lo personal, lo viví y dije, al final estoy de bolichero, no podía tener esa estructura que tenían esos dos viveros que tenían si los 100 años cada uno. Entonces era algo claro. imposible, tenía generaciones, pero bueno, de acuerdo a las expectativas, muy interesante eso que nombrás, que el fracaso es tal, de acuerdo a las expectativas que hayas puesto previamente. Sí, y con esto que decís, pero también está bueno, fíjate, vos lo traías como con las comparaciones, que es algo que yo también pongo en el libro como uno de los factores que incide en cómo nos sentimos, en sentirnos un fraude. Y vos decías esto de, bueno, yo me comparo con los dos viveros más grandes, que quizás, no sé, ya vienen de otra generación y quién sabe, o sea, cuánto tiempo, ¿no? Y cuánto trabajo también probablemente invertido. Entonces, como que ante esa comparación parece que yo soy un boliche y esa comparación de repente te deja parado en un lugar en donde capaz que cuesta avanzar, porque decir, pero espera, mira lo que soy, ¿no? Como que poquito lo mío. En cambio, por ejemplo, no te comparás, tal vez como me miro 2 años para atrás, y tal vez 2 años para atrás tenía ni boliche, tal vez eran dos plantas en mi patio, ¿no? Que estaban ahí intentando, y unos años para atrás se me morían la mayoría de las plantas que intentaba, ¿no? Como nos ha pasado a muchos que nos gusta este tema. Entonces, ¿viste cómo cuando uno se compara, quizás lo hace de una forma que termina castigándote? eh, y tal vez mirar ese vivero grande, uno lo podría como cambiar esa mirada y decir, para, yo quiero llegar a algo así, o sea, me encanta ese modelo, es como mi sueño y lo miro como un aspiracional, pero no, mira todo lo que tienen ellos o todo lo que son y entonces lo mío, tipo, no sirve, ¿no? Es como cambiar esa mirada, porque si no es como una comparación muy negativa que nos deja parados en este lugar de que sí, lo mío no sirve. O sea, si me miro como un bolichito y no veo todo lo que avancé. Pongo el ejemplo porque no encuentro, pongo mi ejemplo porque no encuentro otra manera de poder ayudar de alguna manera a quien esté pasando por una situación similar, ya sea del lado del vivero, ya sea del lado del paisajismo, ¿no? Hay que contar que más allá de las redes, que nos interconecta federalmente e incluso cruza fronteras, pero siempre Buenos Aires es Buenos Aires, entonces nos encontramos con que hay determinadas carreras, por ejemplo la de paisajismo, que se da en la FADU, y donde yo estoy, por ejemplo en Mar del Plata, que es una gran ciudad, no tiene, y después hay tecnicaturas como en Tandil, en Pinamar, por acá cerca. Nos tenemos que ir a otros lugares, a otros puntos del país, pero bueno, te estoy hablando de grandes ciudades, imagino personas que no están ni siquiera en esas ciudades. Entonces, digo, por ahí alguien, desde su lugar, pienso en algún paisajista, jardinero que es indio de tribu, y que digo, de alguna manera, mi experiencia puede ayudar a que diga, bueno, yo no me comparo con, y puedo hacer grandes nombres como por ejemplo
que es un indio de tribu, que es Jorge Vallacasal, que tiene 20 años en un estudio que es de los más importantes del país, y entonces por ahí digo, no, este hombre cuánto sabe, y tiene cuántos títulos, y cuántas cocardas, y cuántas obras, por nombrar uno, ¿no? Se pueden nombrar varios, pero digo, está bueno eso que mencionás respecto a, yo me comparo con mi yo del pasado, yo me comparo con mi yo de hace 2 meses, de hace 2 años, hago un balance y digo, avanzamos, por ahí me puedo estirar y decir, bueno, puedo más. Claro, sí, esto no, lo que yo digo no es me quedo para conformarme, sino es, o sea, y también traer a donde yo quiero llegar como una aspiración, ¿no? Pero no es, bueno, entonces siempre me comparo, y además con alguien quizás que es distinto, ¿no? Es otra persona, otro recorrido. Eh, a lo que voy es conectar y valorar con lo que hicimos, con lo que sí logramos, ¿no? Porque creo que una de las claves es esa, esto de poder ver todo lo que hicimos, nuestra capacidad, nuestro esfuerzo. Yo te decía al principio que cuando ponemos todo en el afuera, nos olvidamos de justamente esto, de reconocer nuestro trabajo, nuestro recorrido. Viste que algo que me encuentro muchísimo es que cuando a las personas les preguntas esto, en qué sos bueno, eh, no conectan mucho con eso. O sea, ¿qué sos bueno? Alfredo, ¿en qué sos genial? Claro, a veces hay, La pantalla. Yo te sí, digo, Alfredo, ¿en qué sos genial? ¿En qué sos buenísimo? Y a veces es como que las personas se quedan como, ¿cómo voy a, o sea, no me puedo dar cuenta o me cuesta, porque además tengo que ser modesta y no voy a andar contando en qué soy buena. Y cuando preguntás justamente, bueno, ¿qué es lo que no te sale? Yo salen las listas, no, soy malo en esto, en lo otro, en lo otro. Entonces, digo, por eso traigo lo de conectar con el recorrido, lo de poder compararse con uno mismo y ver el avance que hizo y reconocerlo. hay no quiero tocar mucho, pero justo bueno, apareció una pregunta muy personal. No la voy a repetir la pregunta, pero pienso, porque es un tema muy personal de madre e hija, ahí en la que apareció. Pero pienso, si esto lo llevé para el lado, lo pensé para el lado del laboral, nuestro lado profesional. En nuestro lado personal, ¿cuánto puede pesar? Eh, Porque ella decía que estaba peleada con la hija, y entonces ahora ante la posibilidad de ser abuela, no tiene comunicación y se siente como un fraude, será como madre, ¿no? Me imagino. ¿Cuánto puede pesar la decisión personal de un miembro familiar para hacernos sentir de esa manera? Es que ahí empiezan a jugar como otras cosas, ¿no? Como la culpa. Yo escucho tal vez algo más desde la culpa, desde lo que yo debería, de los mandatos, ¿no? Si yo fuera una buena madre, una buena abuela, un esto, hago un paréntesis para meterme un segundito en este tema. Sí. Digo, si yo fuera o debería ser tal y tal cosa, y entonces como no lo soy, bueno, ahí me puedo estar sintiendo un fraude, ¿no? Tiene que ver también mucho, por supuesto que no conozco el tema en particular, Sí. eh, pero digo, a veces Por- estamos muy como muy seteados con ciertos mandatos, entonces, o ciertas creencias propias, ¿no? De cómo deberíamos ser y hacer las cosas. Entonces, tal vez yo creo que eh, debería, si fuera una buena madre, debería hacer tal cosa, ¿no? Si fuera una buena abuela, si fuera una buena empleada, podríamos decir, ¿no? Pero digo, si nos vamos más hacia el tema familiar, los mandatos también, por supuesto, que nos llevan a hacernos sentir un fraude, porque creemos que no cumplimos con las expectativas. Y todo el tiempo te voy a estar hablando de las expectativas, porque ni más ni menos que es el corazón de la cuestión. O sea, depende de cuáles son las expectativas que uno se sienta un fraude. Después podríamos decir, bueno, habría que revisar si esos mandatos que tenemos y por los cuales nos estamos rigiendo nos siguen sirviendo hoy, si están actualizados, digo, ¿no? Como que hay que hacer F5 en la computadora, ¿no? Como actualizar y ver si eso que yo creía me sigue sirviendo.
¿no? O sea, sigue estando actualizado o cambiaron los tiempos y puedo darme cuenta que eso ya no me está haciendo bien y no tiene demasiado sentido. Entonces digo, puede también venir por ahí. Pero bueno, digo, ahí Vos, aparecen, hay como distintas emociones dando vueltas en este tema. La culpa, que es lo que recién estaba hablando, que hay un debería que yo no estoy cumpliendo, la vergüenza, que yo debería ser de una determinada forma y no lo soy, debería ser, no sé, debería ser buena y buena madre, podríamos decir, o buena tal cosa, o ser lo suficiente y no lo estoy siendo. Entonces hay como algo malo en mí, entonces ahí también está muy conectada esta emoción y el miedo, ¿no? El miedo el miedo a fracasar, el miedo a equivocarse, porque si yo me equivoco, si yo fallo, si yo fracaso, entonces creo que ahí se confirma que soy un fraude y ahí hay una frase que me da pie a otra que dice, nunca quise crecer porque implica más compromisos, bueno, el miedo al éxito también, ¿no? ¿y También eso? está ahí, digo, estoy leyendo esa frase y leo eso, como asociado, ¿no? Eh, entonces, el miedo al éxito también, ¿qué pasaría si me dan un nuevo trabajo, si presento este proyecto para un cliente grande y de repente se me desarma, no sé, toda mi dinámica familiar, por ejemplo, porque no voy a poder abastecerlo, o lo que sea? Entonces, también nos puede dar miedo el éxito. Y ahí veo que también, muy bueno, me encanta porque están súper participando en el chat. Las etiquetas, hablan de las etiquetas también, Inés, claro que sí, las etiquetas que te pusieron de chica, dice Inés, y yo le agregaría las etiquetas que nos ponemos nosotros de grandes también. O sea, cuando nos etiquetan de determinada forma, las personas, quizás nosotros nos lo terminamos creyendo. Eh, eh, por ejemplo, fíjate que, vos cortame por favor, porque si no yo puedo hablar un No, te montón, escucho con atención porque me gusta la interacción que vas teniendo también con eh, los indios, como le decimos nosotros de la tribu. sí, digo, las etiquetas, a ver, nosotros nos ponemos determinadas etiquetas, viste, todo, yo te decía, si yo fallo, me equivoco y yo me siento que soy un fracaso, quizás digo, fracasada, me puse la etiqueta, entonces desde ahí estoy moviéndome por la vida y probablemente no me vaya muy bien, porque hay un montón de cosas que yo ya voy a creer que no puedo hacer. Eh, Como esa, un montón de etiquetas, por supuesto, ¿no? Pero, o que soy, no sé, poco emprendedor, no sé, hay un montón de etiquetas que me puedo estar poniendo que me terminan limitando. Y también las etiquetas que nos han puesto de chicos, claro que sí, pueden influir. El tema es que cuando me preguntan sobre, bueno, ¿y esto cómo se relaciona con la infancia? Yo, primero, bueno, yo no soy psicóloga, yo trabajo más desde el coaching, entonces trabajo más desde, bueno, lo que tenemos ahora y qué podemos hacer hacia adelante y esas etiquetas que me pueden haber puesto, entre comillas, si yo las compré ya forman parte de mí, ahora estoy yo la responsable de cambiarlas, ¿no? Entonces, digo, esas etiquetas las tengo que identificar yo y ya no es que alguien me las está diciendo, sino que viven en mi mente y soy yo la que puede trabajar en cambiarlas. Claro, lo que pasa es que generalmente cuando a uno, a ver, más allá de lo que se digan, también está lo que se hace. Recuerdo que cuando yo era chico, mis tíos fueron exitosos en su emprendimiento. Evidentemente tiene una marca muy fuerte eso en la familia, o al menos en mí. Ajá. Y hasta hace muy poco tiempo, si yo me levantaba a las 7, me sentía con culpa de que me podría haber levantado antes. Estoy hablando de 7 de la mañana, ¿eh? Y hay un libro que se llama algo así como El Club de las 5 de la mañana. Bueno, Yo no lo mis formo, tíos, o sea, quédate tranquilo que yo no formo ese bien, club. pero mis tíos eran del club de las 4 de la mañana, porque a las 5 de la mañana abrían el frigorífico. Entonces, cualquier hora que yo me levantara, fue un poquito, hay una anécdota que cuenta Carlitos Tevez donde decía que cuando jugó con Cristiano Ronaldo, él dice, un día voy a las 8 y estaba en el gimnasio. Y dije, bueno, voy antes, 7:30 y estaba Cristiano. Voy a las 7 y estaba Cristiano. Bueno, mañana voy 6:30 y estaba, dijo, listo, ya está. Hasta acá llegó. Entonces, claro, a mí con mis tíos me pasó que esa pelea la tuve perdida de siempre. Entonces, hasta hace muy poco lo descubrí que el enanito que tenía dentro que me decía, es tarde, era ese que había visto yo en mi infancia. Y que mi Claro, abuela
y que mi abuela los tenía como no se puede arrancar de más abajo de lo que arrancaron los tíos, y es una marca, ¿no? Todo lo que se escucha en la mesa, en la familia. Sí, viste que cuando recién hablábamos de la culpa, hablaba eso de los mandatos, ¿no? Y como de ciertas normas que están, que quizás, o sea, nacieron en nuestra familia o en nuestro lugar de donde nos criamos. El tema es revisar eso, si nos siguen sirviendo. Por eso yo te decía, porque quizás vos traes este ejemplo de tu familia y puede ser como, siempre traigo esto, ganarás el pan con el sudor de tu frente, o sea, ¿qué haces? O sea, mira si Eh, te vas a levantar a las bueno, 10 de la mañana, ¿viste? Y como, no sé, y capaz yo me levanto a las 10, pero bueno, después estoy trabajando hasta las 12, o no sé, o organizo mi día de otra forma, y cuántas veces capaz uno dice, bueno, no sé, quisiera ir hacer algo, no sé, el gimnasio al mediodía. ¿Cómo vas a ir a las 9 de la mañana? ¿Cómo vas a ir si ese es un horario de trabajo? O sea, si en tu casa siempre fue un horario de trabajo, no sé, como, viste, como, entonces hay algún momento en que uno tiene que revisar eso, si yo me siento con culpa, espera, ¿esto sigue vigente en esta época? ¿Sigue vigente para mí? O sea, ¿tiene algún sentido para mí o solamente le estoy dando rigor de ley porque quedó ahí grabado? Me parece que eso es un re tema, o sea, revisar cuáles son esos debería y no debería que están en nuestra mente dando vueltas. Pero también que nos obstaculicen, obviamente uno no va a estar revisando todo, 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 sino que cuando siente que hay algo que la estoy pasando mal, o quiero crecer y no estoy pudiendo como quisiera. y puede ser, por ejemplo, estoy pensando, ¿no? Puede ser que eso que a uno no le salga bien sea porque, y vos creo que, no sé, adivino que puede llegar a venir de ese lado, porque sos contadora recibida y de pronto estás ejerciendo ahora. No, no, yo hace ya Eh, la verdad, como 6, 7, espera, no, un poco más, como, me parece, 8 años que ya colgué el título, hace bastante. Yo tengo Bien, 43, así que empecé bien. con todo un replanteo de mi vida a los 30 y unos cuantos años después ahí colgué el título. Pero hago un Y paréntesis, esto, hay alguien que dice que siente que se levanta los domingos, ¿cómo puso? Hasta los domingos me da culpa levantarme tarde, ¿viste? Pasa, como cómo se te va a ocurrir levantarte tarde los domingos, ¿no? Hay que levantarse temprano todos los días, esas cosas que uno va creciendo con esto. ah, después de perder el día, sí. Claro. Y contame un poquito eso, porque me intriga saber, más allá de los detalles, es qué te lleva, es decir, cuánto hay de mandato en haber estudiado esa carrera y y a partir de qué nace. Hay una parte de una página donde decís algo como que empezaste a descubrir cosas que tenías vos, ¿no? Y cuando eso me lleva a jugar con el niño interior. Hace 3 años, Cristina Lemeuté, nosotros estábamos iniciando esto de la tribu, porque fue en plena pandemia, en el inicio de la pandemia, y empezamos a hacer algunas cosas y me dijo, no, pará, no me copies, acá, hacé jugar a tu niño interior, sacá lo que tenés adentro. Digamos, ¿qué relación, y después apareció todo esto, ¿no? Pero ¿qué relación tiene ese síndrome del impostor, como son los mandatos en tu estudio, en tu carrera, y cuánto descubriste y qué es lo que te lleva, ¿no? A empezar a buscar algo más. Es un montón ahí en esa pregunta. Para tratar de ser lo más resumida posible, como algunos puntos así. Mira, yo cuando era chica, por ejemplo, bueno, cuando era chica, sabes que a mí me encantaban las plantas, digo, me Bien, encantó cuando recibí tu mensaje. eh, cuando era chica yo estaba mucho en la casa de mis abuelos y mi abuelo obvio. tenía una casa chiquita, pero un terreno grande y tenía y orégano y durazno y el ciruelo y, ¿no? Y la radiceta para que vengan los pajaritos, como, ¿no? Y yo estaba ahí siempre metida, buscaba lombrices, bueno, nada, me encantaba. Me gustaba también dibujar y me gustaba mucho escribir. Y sabes que yo estaba en la biblioteca de mi barrio, he leído creo todos los libros que tenía la biblioteca de mi Claro. escuela, iba al taller literario, bueno, todas esas cosas. Después en algún lugar del camino, todo esto
me desconecté, ¿no? Y es como que me metí, digamos, a los 10 años quebró la empresa donde trabajaba mi papá, empezó todo un gran tema de salud y un tema económico en mi casa, ¿no? Y a partir de ahí como que mi historia familiar da una vuelta. Y, y todo eso, de alguna forma, yo fui perdiendo el contacto con todas esas cosas que a mí me gustaban. Y resulta que mira, en quinto, mirá lo que mira, yo te hablaba de la exigencia. En quinto grado, a mí me iba en general muy bien, pero me iba bien porque yo era de las que estudiaba y hacía los ejercicios y todo el asunto, ¿no? Y en quinto grado me saqué un 5 en una prueba de matemática. Y fue como, ¿cómo voy a sacar un 5? Entonces, iba a, había una profesora que daba, viste, clases particulares, entonces yo iba al grupo de apoyo, y me remetí, yo decía, no puede ser que me salga mal, no importa que en las demás cosas me iba bien. Y me metí, me metí, me metí. Pasó que, claro, tanto me ejercité que empecé a ser muy buena en matemática. Y así, o sea, y en el secundario también, o sea, entonces digamos, se ejercitaba mucho, pero empecé a ser bastante rápida con los números, pero no o sea, era rápida porque me había esforzado muchísimo porque era como, no puedo sacarme un 5 fue el único 5 que me saqué. Y te estoy hablando que yo era chica. Y entonces, después en el secundario, me iba muy bien en matemática, me iba bien en contabilidad, pero en las otras también me iba bien, pero yo me esforzaba como un poco más en esa. Cuando llegó el momento de elegir, ahí lo que puse el foco fue como en, bueno, me va bien y yo me gusta y bueno, nada. Y yo, sí hay algo que en mi casa pasaba, que yo necesitaba trabajar, no es que, o sea, yo necesitaba y además quería, yo siempre estaba metida haciendo cosas, digamos, cuando mi papá se quedó sin trabajo hacíamos billutería, nos pusimos a hacer billutería con mi mamá y vender, y después vendíamos productos de Avon, o sea, como siempre estaba tratando de hacer cosas, eh, y bueno, nada, entonces, bueno, y contadora entraba perfecto en ese mapa. Y yo te diría que en ese momento no había en mi cabeza otra cosa. No, fíjate cómo fue llevando a todo eso. Y bueno, y entonces estudié, sí yo tenía claro esto de la facultad, porque es como que, bueno, cuando tenga el título, quizás pueda salir de toda esta situación económica tan compleja que había en mi casa, mis viejos eran grandes, ya te digo, con ya muchos problemas de salud y demás. Y entonces fue como que nada, era eso, y recibirme, y punto. Y me recibí, la verdad que me sirvió muchísimo porque pude dar como un salto y entrar a trabajar a empresas grandes, o sea, mientras estudiaba trabajé todo el tiempo. Pero bueno, te diría, ahí como dice Nati, que está apuntando, es como que yo me desconecté, sí, quizás de mis fortalezas, de lo que disfrutaba, y es como que entré más en el deber ser, y yo a veces lo pongo como con un caballo, viste, con anteojeras, y tengo que ir hacia adelante. Y donde empiezo a hacer digamos, un cambio es más a los 30. Mi papá cuando yo me recibo le detectan una enfermedad pulmonar y es una enfermedad que, digamos, bueno, era de un tiempo y, digamos, era una enfermedad y no tenía Sí. salida. Entonces, sobre todo digamos, el último tiempo de su enfermedad, que fue estar mucho en hospitales, como que la conexión estaba con otras cosas, y viste que uno empieza como con preguntas mucho más existenciales, a veces no, pero bueno, en mi caso a mí y entonces ahí fue como que ahí hice un clic. Yo veía en el tiempo que estaba en el hospital vecinal, ¿no? Entonces venía quizás, había gente que venía a acompañar a personas que no los acompañaba nadie, mismo en la habitación de mi papá, ¿no? Había otra persona y que no venía nadie a darle de comer, a acompañarlo. Y a mí todas esas cosas eran como que, no sé, como si me estuvieran atravesando y como yo decía, ¿yo qué estoy haciendo, no? Porque yo me la pasaba con los números, con el Excel, viste, como analizando millones, y yo decía, ¿y qué estoy haciendo, no? Entonces entré como con esa cuestión tal vez más existencial, y ahí es donde empecé a pensar que quizás tenía que dar un giro y no tenía idea para dónde.
y yo siempre lo digo, me metí a estudiar coaching medio año después, pero, o sea, no tenía idea en qué me metía, para ser sincera, estoy hablando del año 2011. O sea, es como, yo quiero algo con personas para ver por dónde voy. No es que tuve una iluminación y dije, bueno, ahora me voy a dedicar a esto, y no, o sea, no, de ninguna forma, pero realmente sí sentía que tenía que darle otro rumbo a mi vida, eso sí. Ahí es que de vuelta empecé con coaching, bueno, entré en una situación, ¿no? En donde, bueno, entonces estoy viendo otras cosas, no quiero seguir haciendo lo que hago y qué hago ahora. Eh, ¿No? Entonces, y ahí donde también empecé a conectar y a darme cuenta de esta idea de, conectando un poco con el tema que venimos conversando, de cómo mi perfeccionismo y mi autoexigencia, que yo siempre había, digamos, era como una virtud, ¿no? Porque de alguna forma me había llegado a lograr las cosas que yo quería, que yo cambié, tener un buen trabajo, recibirme y demás, pero en ese momento me di cuenta de cómo me estaba cortando las posibilidades, porque no podía avanzar en dar un giro, en hacer algo distinto, porque imagínate, era como, sí, pero yo no sé todo. O sea, ahora cómo voy a hacer, no tengo todas las herramientas, cómo voy a dar un taller, cómo voy a escribir algo, si imagínate todo lo que me debe faltar estudiar, además yo venía de una carrera, o sea, larga y además entonces con experiencia trabajando y ahora esto el coaching, dar. ¿Viste? Es como fue todo un proceso que a veces me dicen, qué bueno que lo transitaste, y digo, sí, pero hay que transitarlo, ¿eh? Porque adelgacé muchos kilos, hasta la pasé, como fue un proceso de mucha angustia, te diría, pero sí creo que cuando vi que no iba más en lo que estaba haciendo, es como que mi camino es, bueno, tengo que ir hacia otro lado. Esa decisión estaba, no en quedarme haciendo algo que no quería hacer más. Entonces, bueno, digo, creo que, por ejemplo, el libro es producto de todo ese camino, ¿no? Y de lo que yo fui buscando, pero empezando por mí. Digo, no, en ese momento tenía que ver con más como, ¿qué hago ahora? Ahí, mientras comentaste que me recordaste una frase de Murakami que enseguida puse en Murakami Tormenta porque hay una frase que leí hace un tiempo y que dije es así. Ahora la voy a leer. Porque vos mencionaste justamente que la estaba pasando mal. Uno ahora mira y se da cuenta que era parte del aprendizaje, pero cuando lo pasa, el camino es terrible. Sí, Por eso me interesa tener estas charlas, porque seguramente hay alguien que está pasando por una situación similar, porque de hecho de esto se trata la filosofía y los escritores también, y sobre todo los que tienen una sensibilidad especial, como este Murakami. Eh, Me recuerdan esa parte, vos mencionaste la palabra desconectar. Yo me había desconectado. Y en la sí, cuarentena ocurrió también que a partir de la tribu empezar a hablar de lo que nos estaba pasando y nuestra conexión con el jardín, empezaron a aparecer mucho las abuelas, porque empezó a aparecer mucho la infancia. Y en la infancia es donde están las abuelas. Las dos sí. abuelas, las tías, está la mesa, encima vivimos un momento donde la mesa era vital, donde se amasaba y donde también se iba al jardín, ¿no? La frase de Murakami es, una vez que la tormenta termine no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura. Es hermosa. Cuando, Es, sí, cuando de salgas hecho, de esa tormenta... es hermosa esa frase, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, y creo que La termino. Cuando salgas de esa tormenta no serás la misma persona que entró en ella. sí, sí, y creo que vos traes esto de que en la pandemia hubo mucha, o sea, como que hubo mucha esta reflexión y de frenar como el piloto automático, ¿viste? Tengo que hacerlo esto, tengo que hacerlo otro, y de repente fue como, uf, como que un camión de frente, ¿no? Espera, y todo esto que estoy haciendo, y para qué, y todo lo que buscaba. Yo creo que algo así fue mi proceso que te decía, ¿no? Sobre todo con la enfermedad de mi papá. Eh, pero bueno, yo creo que bienvenidos son esos momentos que uno los puede dejar pasar o no, pero si nos tomamos un espacio, eh,
creo que ahí está bueno porque pueden aparecer un montón de cosas, ¿no? Como de nosotros, yo lo que noté es que a veces ni siquiera me acordaba de estas cosas, que me gustaban de chica, que disfrutaba, ¿no? Es como que de repente, ahora, bueno, ahora pasé un proceso similar porque mi mamá falleció hoy hace 3 meses, y a mí algo que me conecta muchísimo es las plantas. O sea, este fin de semana fue estar dando vuelta macetas, me conecta como que me trae mucha paz, ¿no? Y me conecta con todo lo que tiene que ver con lo familiar. Eh, y viste que uno como está corriendo, a veces esas cosas las ve como una pérdida de tiempo, ¿no? A ver si me voy a parar a escribir o me voy a parar a dar vuelta, no sé, a cambiar la tierra a una maceta. Nada, lo traigo porque hace poco escuchaba también una reflexión de una persona que me decía, a mí estoy perdiendo el tiempo cuando hago estas cosas. Y capaz que es conectar de vuelta con algo que te acerca más a vos, ¿no? Y como que te saca, hablábamos antes de la culpa, del deber ser, y eso como que uno entra en algún momento en una cajita y estás ahí por un tiempo hasta que algo te sacude. Sí, me pensaba en esto de la pandemia y pensaba en algunas charlas que he tenido con colaboradores y colegas y algunos amigos, ¿no? Que desde afuera uno tienen un buen pasar, tienen una carrera, tienen una familia, eh, y sin embargo escucharlos, pues bueno, una de las cosas que me sale bien es escuchar. Y entonces, che, me pasa, ¿pero qué te pasa? No sé, no sé, pero me pasa y tiene un algo que va apurado a todos lados y no sabe qué le pasa. Y yo los escucho. El denominador común, no lo saben tampoco, ¿eh? El denominador común tiene que ver con eso que están haciendo algo por los mandatos, están haciendo algo porque creen que es lo mejor para la familia, porque son padres de familia, en el caso hablo mucho con los varones, están también cambiaron de mamá, porque en un momento era mamá, ¿me aprobás? Y ahora es a la mujer, mamá, ¿me aprobás? Entonces, cuando están aprobando, están cumpliendo un papel, ¿no? Están en ese rol de exitosos y entonces no se animan a bajar un cambio y reconectarse con ellos mismos. Mm, sí, y me parece que ahí es fundamental, digo, el bajarle el volumen a todas esas voces externas, ¿no? Porque viste que todo el mundo opina, digo, lo traigo porque en los procesos de cambio hay como mucho de eso, de lo que deberías, o si te va bien, mirá si vas a hacer otra cosa, lo pongo entre comillas, ¿no? Porque todos opinan de afuera y con todo el amor del mundo probablemente, porque quieren que nos vaya bien y nuestra familia, ¿no? Nuestra pareja. Pero por eso yo hablo tanto esto de reconectar con la voz interna o con lo que nosotros queremos, que a veces cuesta, porque al fin y al cabo es la vida de uno y es esta experiencia, no sé si tendremos algunas más por ahí, ¿no? En otra vida, pero digo, en esta es la que tenemos. Entonces, si uno no la vive de acuerdo a lo que quiere, por más que después no le salgan las cosas, por lo menos lo intentó, ¿no? Pero digo, si uno no la va viviendo de acuerdo a lo que quiere, que no quiere decir largo todo de una, ¿no? Pero por lo menos me voy acercando a la forma de vivir que quiero, yo creo que después nos podemos arrepentir o nos podemos sentir que nos estamos traicionando a nosotros mismos. Eh, no sé, por ahí va mi filosofía, que de vuelta no quiere decir largo todo, no me importa nada, ¿no? Tengo los chicos en la escuela y bueno, no tengo, largo mi trabajo y no tienen con qué ir a la escuela. No, no, pero sí con cómo en cada día que voy tomando ciertas decisiones me voy acercando a eso, más allá de lo que dicen o más allá de lo que me dijeron que tendría que ser. En el caso tuyo, acá la tenemos a Adriana que dice, ¿cómo vas a dejar atrás tantos años de estudio, ¿no? Lo que pueden decir. Tantos años Te de lo- trabajo, y si estabas trabajando en algo, a mí me decían eso, ¿cómo vas a dejar ahora? O sea, con todo lo que te costó, ahora vas a dejar. Y yo digo, pero sí, está bien, empleé un montón de años, pero todos los que me quedan por vivir, o sea, así me queden, no sé, 5 años por vivir,
voy a hacerlo de otra forma, pero eso está siempre, es, Claro. siempre está esa Imagino, volviendo unos minutos atrás en la charla, que ahora lo decís con una sonrisa, pero en el momento en el que te le decían este tipo de frases, como la que tiró Adriana, era un sufrimiento más. Yo lloraba muchísimo, Claro. muchísimo. Estaba como pe- peleada con el, sí, peleada con el, peleada conmigo, porque yo decía, hay algo que no está funcionando. Eh, o sea, también decía, pero ¿cómo cómo estudié y ahora estoy acá, o sea, como queriendo hacer otra cosa y tantos años que tiré, o sea, lo veía así. Digo, por supuesto que después me amigué de nuevo con la profesión. Lo traigo porque es algo que veo que nos pasó a muchos, ¿no? Como me peleo con todo lo que hice, debería haber hecho otra cosa y demás, pero recuerdo situaciones donde personas que me querían mucho me decían esto y yo la verdad es que me sentía muy incomprendida. Yo lloraba un montón, pero muy, muy incomprendida, porque yo decía, bueno, pero está bien, sí, quizás ahora me puedo ir de vacaciones, pero no quiero esto, o sea, esto para toda mi vida. Entonces, por eso digo que a veces las personas lo hacen con la mejor intención y porque nos quieren, eh, y porque quieren lo mejor para nosotros, pero ¿quién mejor que nosotros para ver qué es lo que es mejor para nosotros? De vuelta puede no salir, porque el resultado no lo tenemos, pero digo, en función de las expectativas, por lo menos en mi mirada, es que las expectativas es, bueno, si yo quiero ir para allá, voy para allá. Si no sale, voy a estar tranquila por lo que hice, ¿no? Peor Tocaste es ir sí, para otro lado y bueno, y que no salga y ahí peor, ¿no? O sea, vivir de una forma que no toca- quiero. tocaste un tema y vacaciones. ¿Cómo vivías antes, cómo esperabas las vacaciones y cómo las esperás ahora o si las esperás? Em, yo ahora no, bueno, de hecho, vacaciones literalmente ahora desde la prepandemia, después por el tema de la enfermedad de mi mamá, hace un tiempo que las tengo como Mm. olvidadas, pero no vivo como con presión el día a día. ¿Viste esa frase que dice, haz lo que te gusta y vivirás sin trabajar? Bueno, no sé si es tan así, ¿no? O será vivirás trabajando las 24 horas porque te gusta y te metes haciendo, ¿no? Esto, te- pero yo no vivo hoy, primero que no tengo tanta separación en, a ver, mi día laboral es de tal hora a tal hora. Tal vez manejo los tiempos distintos, pero eso tiene que ver con mi trabajo y con mi tipo de trabajo, ¿no? Que es más dar charlas o hacer coach, entonces yo voy acomodando un poco mi agenda y capaz que si decido bloquear un día, lo bloqueo, pero no siento eso de desesperación, quizás puede ser cansancio, ¿no? Diría que sí, antes tal vez el tema del, bueno, que llegue un momento de corte o de vacaciones estaba mucho más marcado. Eh, no sé, también yo siento que en algún momento lo que descubrí es que, digo, nunca digas nunca, pero que el trabajo en relación de dependencia en algún punto estaba llegando a algo que yo no podía sostener, ¿no? Esto de que quizás tuviera que estar en determinada hora, en un lugar. Llegó un momento en que también a mí me pesaba mucho, o sea, yo hice el cambio de carrera y el cambio de dejar el trabajo en relación de dependencia, que fue durante muchos años, o sea, desde que salí del secundario, a estar por mi cuenta. Entonces es como que ahí hubo una mezcla de todo. Entonces no, ahora es como que no siento eso, que dependo de alguien, sino que yo voy manejando los horarios o los días, siento como mucha menos presión y yo disfruto de lo que hago. O sea, digo, probablemente trabaje muchas más horas de las que trabajaba antes, pero como disfruto, o sea, no sé, tengo que terminar una charla, leer un libro, lo que sea, y es que es para justamente armar cosas distintas o para, y a mí me encanta, yo lo disfruto, entonces no siento que tenga que esperar a que un día sea una vacación, ¿no? O sea, sino que tal vez tomarme la tarde, eh, nada, es como que lo voy manejando, pero está claro que eso es por el tipo de trabajo que yo tengo y quizás cada trabajo tiene sus desafíos y es otra cosa, ¿no? Para ser realista, porque si no, este, digo, esa es hoy por el tipo de trabajo que tengo.
Lo preguntaba esperando una respuesta similar porque hay encuentro también con el mundo que me rodea esa relación con las vacaciones, en las cuales me tengo que tomar vacaciones, me tengo que tomar vacaciones, me tengo que ir, y digo, ¿yo por qué no tengo eso? O sea, no tengo esas ganas de irme, ¿qué me pasa a mí? Y hablaste de conexión, me reconecté y me pasa eso. Me pasa que estoy conectado con el momento presente, con el trabajo, desde el paisajismo, desde la tribu, con un montón de cosas por hacer, y esa misma conexión hace que el domingo por ahí me encuentre haciendo cosas y disfrutando al mismo tiempo. Es decir, Claro. por ejemplo, colaboradores que me han dicho, en el caso de Facundo, donde por ahí estamos haciendo un trabajo y por ahí me pongo a mirar algo o a observar, y me dicen, claro, guacho, me dice, claro, guacho, vos estás disfrutando. Y es esa conexión, ¿no? Claro, sí, sí, por eso digo, por lo menos en mi caso, yo lo vivo así, no es que ahora estoy diciendo, uy, a ver qué día, no lo vivo así, no lo vivo, igual digo, creo que va cambiando, o sea, sí en relación de dependencia, pero ya ahí jugaban otras cosas, ¿no? Ya ahí jugaban otras cosas, el tema de que quizás alguien más determine los tiempos, ¿no? O que quizás no puedes tomarte vacaciones en tal momento y que yo no tuviera esa definición, sino que viniera externa, a mí eso particularmente era algo que quizás me costaba aceptar. Pero bueno, esto depende de cómo es cada uno, de qué cosa le gusta a cada uno y el Ah, momento que esté viviendo cada uno. O sea, digo, eso totalmente, porque si no parece que no trabajar en relación de dependencia es la panacea y no es tampoco así. Así que digo, para no pintar un mundo que no es, ¿no? no, Cada no, lugar, claro. cada mundo tiene sus desafíos, porque si no El que parece que piensa, es algo que no es. claro, el que piensa que va a trabajar menos porque va a trabajar para uno, está muy lejos. Lo que pasa es que, bueno, tiene esos disfrutes del proyecto propio. Y entonces por Claro. ahí se nos pasan los almuerzos. Sí. Pero bueno, viste, pero no llega ni el aguinaldo, No, ni el, ni el no. sueldo a fin de año, ni el sueldo. Lo digo porque si no, viste, parece que a veces el tema de emprender o de hacer algo propio es todo, y todo tiene sus desafíos y sus puntos para tenerlo en cuenta. No, está bueno saber que es un camino que tiene de todo y los primeros años son duros y bravos y muy confusos porque, bueno, el otro día hablábamos con Jonathan Lloyd y decía, a nadie se le ocurre hacer una cirugía a corazón abierto si no estudió. Y sin embargo, para emprender, nos metemos a emprender lo que sea y sin saber nada, ¿no? O sabiendo muy poco, pensando, poniendo la expectativa allá arriba y entonces nos encontramos con que no llegamos ni a la mitad de la expectativa. Entonces empiezan sensaciones y frustraciones. Y Bueno, el que, volviendo al tema que estábamos hablando, que era el de sentirse un fraude, el de no alcanzar las expectativas, hay ciertas situaciones que nos hacen sentir un fraude. Y el tema de trabajar por cuenta propia es una de esas situaciones, porque digamos que esto de ser el propio jefe, ahí hablaba alguien de ser el propio jefe, es lo más, a mí me gusta, por eso digo cada uno, pero también está el tema de que quizás, ¿quién más exigente que uno mismo en muchos casos? ¿No? Entonces, digo, cuando uno trabaja por su cuenta, a veces es súper exigente y es como que nunca está conforme con lo que hace o parece que nunca cumple las expectativas. Entonces, también en esas situaciones, digamos, es algo que puede propiciar que nos sentimos un fraude. Lo traigo porque es un aspecto que puede jugar ahí bastante fuerte. cuando el libro tuyo se llama ¿Cómo transformar al síndrome del impostor en tu aliado? Sí, ¿Cuál, digamos, resumidamente, porque hasta acá ese síndrome del impostor es un malo que nos dice que no llegamos a las expectativas, que nos van a descubrir, que no estamos a la altura de las circunstancias. Yo por ahí vislumbro que nos puede ayudar a crecer y si lo sabemos controlar, podemos decir, bueno, eh, me gustaría que nos resumas esa parte para también dejarte con tus actividades ya que vayas a cenar también.
Te mostraría, mira, te mostraría atrás de cámara, apareció mi perrita como diciendo, ¿cuándo vamos Dale. a...? Me causó mucha gracia que dijiste eso y la veo aparecer. Bueno, a ver, ¿por qué le puse justamente este nombre, no? Porque era como, a ver, ¿qué nombre? O sea, ¿cómo superar? ¿Cómo olvidarte? Yo, por la forma en que lo encaré esto de transformarlo en un aliado, tiene que ver con que en realidad nos está mostrando aspectos nuestros. O sea, nos está mostrando, como hablamos en algún momento, los mandatos. O sea, ¿qué mandatos hay en nuestra cabeza? Porque tal vez los absorbimos, ¿no? De chicos, de donde sea, o tienen que ver con nuestro entorno familiar. ¿Qué creencias tenemos? O sea, ¿cuáles son esas expectativas tan altas de nosotros mismos que de alguna forma están haciendo que nosotros nos sintamos que no alcanzamos, que no somos lo suficiente? Había, digamos, alguien que había hablado de las etiquetas y también está ese tema, ¿no? Como cuáles son esas etiquetas que nosotros nos ponemos en forma automática y de repente nos llevan a sentirnos mal. Hablamos de las comparaciones, estoy hablando porque todo esto está en el, ¿no? O sea, como son distintos factores, hablamos de las comparaciones en algún momento. Entonces, cuando nosotros nos estamos comparando, que lo hacemos en forma automática, salir de ese piloto automático y decir, espera, o sea, yo me estoy comparando con el vivero que ya vienen de los padres y yo empecé hace 3 años con 2 plantas ahí que se me quemaban, ¿no? Entonces, por el calor, entonces, como salir de ese piloto automático y en realidad ver aspectos míos, porque al fin y al cabo yo lo trato como esto de mirarme a mí misma y ver si hay algo que me está obstaculizando, qué es lo que me está obstaculizando y trabajar sobre eso. Entonces, por eso todo el libro va recorriendo justamente las distintas creencias, ¿no? Esto de que tendría que hacer todo perfecto, digamos, que tendría que saber todo, que las cosas me tendrían que salir fácil y rápido, de verdad que lo hablamos al principio, porque si no soy un fracaso, o sea, si lo intenté 2 veces y no me salió, ya soy un desastre. Bueno, entonces, al ir recorriendo esas creencias, empezar a darme cuenta cuáles son las que me están afectando a mí, o sea, las que están en mí y me están obstaculizando. Ver esto de los factores, trabajar un poco las emociones. ¿Te acordás que apareció también el miedo al éxito, por ejemplo, el miedo al fracaso? Entonces, ya con todo ese recorrido, digo, de alguna forma uno empieza como que se pone en espejo y se ilumina lo que hay en uno. Entonces, después, bueno, yo después al final traigo como algunos tips, ¿no? Como, o algunos trabajos, pero creo que el trabajo más profundo, una vez que ya recorriste todo eso, recorriste un montón. O sea, ya te estás dando cuenta y la próxima vez que te estás comparando, ya, pará, me estoy fijando y no salgo de ese lugar. Eh, entonces, además de revisar todo esto, digo, me parece que está buenísimo, por ejemplo, este vivo, que es con la tribu, ¿no? Con este grupo de personas que comparten intereses, que comparten tal vez cosas de su día a día. Entonces, cuando tenemos un lenguaje en común, cuando ya sabemos que, primero que no es a mí sola la que le pasa, ¿viste? Cuando salís de ese lugar, porque probablemente haya Ok. personas que estén viendo este vivo o que lo vean después, y pará, yo pensé que era yo sola la que se sentía así, que no sé qué hago acá, son todos unos grosos, y yo estoy acá ¿no? Arrancando. entonces, cuando lo compartimos, para mí salimos de ese lugar de sentirte súper solo con esto, y además, digamos, es como salir de esto de que es así, ¿viste? Porque yo siento un fraude y siento que es así, que soy un fraude, y punto, lo siento así. Ahora, cuando le puse un nombre y me doy cuenta que tiene que ver con las creencias y que las creencias se pueden ir trabajando, entonces que no es una realidad que soy un fraude. Que en este momento me siento así porque por estas creencias y por esta exigencia mía, probablemente a veces por el entorno también, pero digo, ya entramos en otro terreno. Entonces digo, ya el compartirlo ya es un montón. Esto como primero. Después habíamos hablado del tema de cómo me vinculo con los errores, con las fallas, ¿no? Si un fracaso o un error a mí me hace sentir como que soy un fraude o que soy un fracaso, también resignificar estas experiencias. Algo que acá no comenté es que yo hace
hace ya 7 años que vengo trabajando sobre el tema de los errores. O sea, de hecho, estoy desarrollando la marca Aprender del Error, que tiene que ver con eso, con cómo nos tomamos y cómo resignificamos las experiencias fallidas, ¿no? O sea, o me hacen sentir que soy la peor, o en realidad es un montón de experiencia que yo puedo acumular si lo miro de una forma de aprenderlo. Entonces digo, a veces también trabajar un montón la conversación interna, ¿no? Viste que muchas veces nos decimos un montón de cosas. Y yo digo, si vos le dirías, a veces con, no sé, no te salió algo, viste vos, y decís, pero soy esto y soy el otro y no sé qué, viste que uno se pone ahí, se dice de todo, y vos le dirías eso a alguien que trabaja con vos Ah, o a alguien de la ah. tribu, y no da, ¿cómo le decís? Además, no, bueno, no le salió. Bueno, entonces, ¿por qué te lo decís vos? Entonces, como que trabajar mucho con la conversación interna también. Entonces, hay muchas cosas que uno puede estar haciendo y que no es, o sea, digo, es empezar a estar más consciente en el día a día. Capaz que podemos empezar con algo chiquitito, no sé, me identifico las etiquetas para esta semana, a ver, ¿qué me digo yo? ¿O qué me digo? Y en algún momento parar, o sea, pero estoy haciendo súper agresivo o agresiva conmigo y no lo amerita porque, ¿no? Es como voy de alguna forma cambiando la mirada sobre mi conversación interna y sobre, obviamente, la forma de ver el mundo. Es excelente eso que dijiste de descubrir que no estamos solos, que cada uno tiene su camino particular, pero que hay otra gente cayéndose, aprendiendo, golpeándose, atravesando la tormenta. Yo diría que hay casi todos, ¿no? O sea, casi todos. Sí, pero me refiero pares, ¿no? Por ejemplo, yo te No, invité a la tribu seguro. porque estas Bueno, charlas en el paisajismo no se dan, ¿no? exacto, a eso voy, pero digo, seguro, o sea, Ah, creo que la mayoría de nosotros vamos pasando por esos procesos, lo que pasa es que pareciera que no, porque tal vez no tenemos o el espacio como este que abriste para conversar, o da vergüenza, pero tal vez si te ah. pones a mirar, o sea, creo que al revés, sería muy difícil que alguien no tenga estas experiencias de que las cosas no le hayan salido, de sentirse mal. Entonces es como una experiencia súper común, pero bueno, no la compartimos. No vivimos en el interior del otro, vivimos en el interior nuestro con nuestras experiencias internas que van viendo o van tamizando lo que nos va ocurriendo de una determinada manera y a veces muy negativa. Sí, sí, muchas veces. Así que esa es la propuesta, vos me decís esto, digo, la propuesta tiene que ver con ir revisando como cada una de estas creencias, esto de las comparaciones, de la exigencia, de la forma en la que hablamos. Eh, yo algo que digo siempre que había hecho un videíto que es muy simple entre comillas, porque después me dicen que cuesta hacerlo, pero lo propongo y después me dicen. A Y ver, tiene que ver con cuando las personas te felicitan, ¿no? O te dicen que algo estuvo bueno y te elogian, que en lugar de decir como, bueno, no es nada, o sea, como minimizarlo, decir sí, gracias, ¿no? Como tomar y hacerse cargo del elogio, de la felicitación, porque si cuando las personas nos dicen algún comentario, entre comillas, negativo, ¿no? Como que algo no les gustó, lo que sea, nosotros lo tomamos y a veces le damos muchísimo valor. Bueno, también cuando alguien nos elogia, cuando alguien nos felicita, decirle sí, gracias. Y, o sea, y frenar con ese piloto, decir, no, no es nada, una tontería, bueno, todas estas cosas que nosotros decimos, porque encima después pensamos que el otro es amable y por eso nos lo está diciendo. Entonces, es ir haciendo un pequeño ejercicio, pero, viste, esto es como un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Es un paso grande porque salimos de ese automático y nos animamos a decir gracias y hacernos cargo. genial. Bueno, Ale, quiero agradecerte. La verdad que nos diste un tiempo ahí entre tus tareas habituales. Todavía no cenaste, así que bueno, anda a atender a esa integrante de la familia. Muchísimas gracias. Espero poder invitarte para otra charla. ¿Dónde te encontramos?
Bueno, gracias, ante todo, gracias por la convocatoria de este espacio, que encantada de que hayamos podido concretarlo. Me encuentran, bueno, las redes, en mi web es Ale Marcote, en Instagram Ale Marcote también, en LinkedIn Alejandra Marcote, así que bueno, por todos lados ahí en Ale Marcote. Y el libro está disponible como ebook o está disponible también en las... mira, acá lo tengo, espera. Mostralo a Ahí, ver. ahí. Bien. Y el libro está en las distintas librerías del país, así que justo hoy me avisaron que estaba la segunda edición, así que bueno, así que estoy contenta por eso. Y bueno, gracias y en lo que pueda ayudar, encantadísima. Y gracias a todos los Buenísimo. que se sumaron, que Se comentaron sumaron un y montón y compartieron. No sé si llegué a leer todo, pero gracias porque fueron compartiendo un montón y eso está buenísimo. estuviste muy atenta también a todos los comentarios. Digo, mientras está hablando, está leyendo a esta mujer. Así que bueno, Bueno, increíble. un gusto enorme, un gusto enorme. Te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias por participar de la Tribu Verde. Y bueno, vamos, sigamos sumando. Un beso para todos los que andan por ahí. Un beso grande. Muchísimas gracias. Chau, chau. Bueno, terminamos con una charla muy linda con Ale Marcote, así que muchísimas gracias. Nos vemos el lunes que viene y sigamos una charla muy humana, dice Carlita ahí. Realmente así lo sentimos. Hicimos como un fogoncito para Sí, está conversar bueno. de muchas cosas. Así le decíamos a las charlas de tribu, un fogón. Bueno, ahí me Muchísimas, alegro que con ese espíritu que lo hayamos tenido. excelente. Beso enorme. Te hago una última Sí, pregunta. Yo suelo compartir en colaboración con el invitado, te comparto para que la puedas tener en tu Instagram. dale, dale, encantadísima. Dale. Perfecto, excelente, buenísimo. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias a Muchas todos. gracias a todos. Gracias. Chau, chau.